Así que el proyecto de ley sobre el intercambio de inteligencia se presenta en un momento en que la inteligencia estadounidense, especialmente la militar, la DIA, la Agencia de Inteligencia de Defensa, pero también otras agencias de 3 letras y funcionarios del gobierno están acudiendo a los medios. Funcionarios de la Casa Blanca están yendo a la prensa para quejarse de que Israel está espiando a funcionarios y tropas estadounidenses, y al público norteamericano en general, a un nivel crítico. Y según el lenguaje que usó una fuente citada por The New York Times, dicen que están fuera de control. El Pentágono considera que la amenaza de espionaje por parte de Israel está creciendo. El Departamento de Defensa ha elevado la evaluación de la amenaza de contrainteligencia al nivel más alto, y se cree que Israel ha estado escuchando las negociaciones de Estados Unidos con Irán. Steve Witkoff, Michael D'Andrea, uno de los principales asesores de la Casa Blanca sobre Irán, y Elbridge Colby, del Consejo de Seguridad Nacional, son algunas de las personas a las que Israel habría apuntado. Se dice que Israel habría instalado programas de vigilancia, como el malware Pegasus, en sus teléfonos para espiarlos. También se informa de que Israel ha estado interceptando las comunicaciones de tropas estadounidenses destacadas en su territorio. 2 altos mandos militares de Estados Unidos afirmaron que el personal estadounidense, especialmente quienes sirven en Israel o trabajan con sus homólogos israelíes, ya eran plenamente conscientes de los riesgos de contrainteligencia antes de este nuevo informe. Los funcionarios que hablaron bajo condición de anonimato para comentar evaluaciones internas dijeron que el personal estadounidense utiliza diversas medidas de seguridad para contrarrestar la amenaza de espionaje dentro de Israel. La cooperación entre los 2 ejércitos es muy estrecha, pero cada parte también necesita mantener en secreto su información más sensible. Así que, a medida que Estados Unidos amplía su presencia militar en Israel, como mencioné antes, están construyendo una base conjunta en Kiryat Gat y operan en plantas separadas por miedo al espionaje. Israel está intensificando sus actividades de espionaje. Básicamente, Estados Unidos le está entregando a Israel el control de los datos sensibles del ejército al enviar allí a tantos soldados para defender la colonia del apartheid. Max, lo que más me llama la atención de esa historia es que me deja claro lo mal que se te da autopromocionarte, porque todavía no has mencionado que esa historia confirma algo que publicaste en The Grey Zone hace ya bastante tiempo, ¿verdad? Aquello de que Israel fue pillado colocando dispositivos de vigilancia en un vehículo del servicio secreto. ¿No lo tenías tú desde hace mucho? Sabes, incluí eso en uno de mis informes sobre Charlie Kirk, porque en ese momento tenía tanta información de fuentes de la Casa Blanca que necesitaba sacarlo todo. Pero lo destaqué en mi entrevista con Tim Dillon en septiembre de 2025, justo después del asesinato de Charlie Kirk. Y mencioné que una fuente de la Casa Blanca me dijo que fue, creo, durante una de las muchas visitas de Netanyahu a Washington, cuando agentes del Shin Bet colocaron un dispositivo de rastreo en un vehículo de emergencia del servicio secreto. Resultó ser el vehículo que habría respondido ante una emergencia que afectara al presidente, incluso un posible intento de asesinato, un atentado contra su vida. ¿Por qué harían algo así? Bueno, también creo que mucha gente me desestimó por decirlo, o me llamó conspiranoico, o algo por el estilo. Pero el New York Times confirmó explícitamente ese informe. Sí. Es algo impactante. Quiero decir, ¿por qué intentan rastrear el vehículo que respondería a un intento de asesinato? ¿Por qué les interesa, ya sabes, cualquier intento contra la vida del presidente o las emergencias alrededor de la Casa Blanca? Sí, el Times confirmó exactamente lo que tú habías contado hace un tiempo, claro, sin reconocer tu trabajo. Pero bueno, tampoco te haces ningún favor olvidándote de, sí, es verdad,
aunque eso demuestra que estás centrado en el trabajo periodístico en sí y no en promocionarlo. Pero enhorabuena por eso, porque vamos, sí, recuerdo cuando publicaste aquello. Vi a gente que lo descartaba, pero ahora hasta el New York Times lo ha confirmado, aunque muchos meses después. Sí, siempre me pregunté quién más sabía de eso, pero parece que Trump lo sabía en ese momento, lo que influiría en cómo veía sus relaciones con Israel. Una cosa que me dijo la fuente es que Trump está realmente preocupado por amenazas a su seguridad física, que incluso podrían venir de ciertos sectores, ya sabes, del mundo más pro-Israel, o bueno, es algo en lo que él piensa. Pero claro, Mike Waltz, del que pusimos un fragmento antes, el embajador ante la ONU, cuando estaba en la Cámara, en el comité que investigaba el tiroteo de Butler, donde supuestamente un tirador le rozó la oreja con una bala y casi acaba con su vida y con su campaña. Mike Waltz intentaba convencer a Trump de que la Guardia Revolucionaria iraní, la inteligencia iraní, estaba detrás de Butler. Esas son las fuerzas que de verdad han estado trabajando sobre Trump a nivel psicológico. Y al mismo tiempo, tenemos un informe que se remonta, creo, a 2018, publicado por Politico. 3 antiguos altos cargos estadounidenses afirmaron que Israel había instalado dispositivos de vigilancia Stingray por toda la Casa Blanca para espiar al presidente y a sus asesores. Eso fue durante el primer mandato de Trump. ¿Cómo entraron en la Casa Blanca? ¿Quién puede entrar en la Casa Blanca? Y mientras tanto, lo que realmente estaba pasando en la conversación pública, sobre todo entre los demócratas, es que estaban perdiendo la cabeza por todo ese asunto falso del Russiagate, eso de que Rusia había puesto dispositivos de vigilancia en Vodafone o algo así. ¿Te acuerdas? Fue un gran tema del Russiagate. Incluso el equipo de Mueller lo investigó. Así que es solo otro ejemplo más de toda esa histeria por una supuesta vigilancia o interferencia rusa, justo cuando en realidad había vigilancia e influencia israelí ocurriendo. Y a nadie le importaba, porque esa infiltración, esa influencia cuenta con apoyo bipartidista. Sin duda. Y quiero decir el escándalo. Creo que el escándalo es enorme. Si llevas mi pregunta hasta su conclusión lógica, ¿cómo entraron en la Casa Blanca? Hay que suponer que fue alguien, un israelí, que había ido a la Casa Blanca a reunirse con Donald Trump o con su equipo, quien colocó esos dispositivos. ¿De qué otra forma podrían haber entrado? No es que los lances por encima de la valla, eso ni siquiera funcionaría. Así que podría ser potencialmente Netanyahu, que fue sorprendido por el ex primer ministro británico Boris Johnson colocando un dispositivo de escucha en el baño de su casa. Boris Johnson lo contó en sus memorias. Así que parece que Netanyahu está dirigiendo el espionaje sobre Donald Trump, sino colocando él mismo los dispositivos. Y eso es algo que, si esos periodistas tienen acceso a todas esas personas en la Casa Blanca y en la DIA, a mí me cuesta más conseguir fuentes últimamente. Si tienen ese acceso, deberían estar haciendo esas preguntas sobre el papel personal de Netanyahu. About Netanyahu's personal role.